Atentos saludos. En la asignatura de Derecho Tributario 1, en esta sesión número 7, vamos a estar disertando acerca de la forma en la que se extinguen las obligaciones tributarias. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Justamente es el establecer las distintas formas en las que se extinguen todos los tipos de obligaciones tributarias en el marco de la legislación guatemalteca. Previamente, debemos analizar brevemente qué es una obligación tributaria. Y nos dice esta definición del artículo 14 del propio Código Tributario, que es un vínculo jurídico de carácter personal. Eso es bien interesante porque no es a nivel tanto de sociedad, sino es a nivel entre el individuo, que es el sujeto pasivo, y el Estado, que es el sujeto activo. Y por eso nos habla que es un vínculo de carácter personal entre esa administración tributaria, que como ya dijimos es el Estado, y otros entes públicos acreedores del tributo, y ya lo hemos dicho anteriormente, los sujetos pasivos de ella, que somos ni más ni menos todos los contribuyentes. Luego de que entendemos que es una obligación tributaria, ahora vamos a pasar a analizar cómo se extinguen esas obligaciones. Justamente tenemos un listado de ellas que la misma norma tributaria nos lo concede. Vamos a iniciar hablando del pago. El pago es desde luego la forma normal en la que se deben extinguir todas las obligaciones de carácter tributario. Y decimos forma normal porque propiamente cuando el sujeto pasivo ha generado efectivamente un ingreso, tiene la obligación, por supuesto, de realizar el pago de sus impuestos. Entonces, por eso decimos que esta es la forma más normal, la forma idónea en la que se debe extinguir una obligación de carácter tributario. Y justamente el pago es la entrega de la cuota a la que justamente se ha hecho acreedor el sujeto pasivo, luego de incluso haber determinado si tiene algún crédito fiscal, si tiene alguna otra circunstancia como una exención, etcétera, que le pueda servir. El pago, insisto, es la única forma normal de extinguir una obligación de este tipo de carácter tributario. Ahora, existen más, desde luego. Hablemos de la confusión. Nada tiene que ver confusión en esto. Ocurre cuando el sujeto activo de una relación tributaria, que en este caso usualmente y siempre va a ser el Estado, en un momento determinado reúne las mismas cualidades y características de convertirse en un sujeto pasivo. Es decir, cuando el acreedor automáticamente se convierte en deudor dentro de una obligación tributaria. La confusión es poco común y por ello anteriormente dijimos que la más normal es el pago, pero es algo que tampoco es una ficción, es algo que efectivamente puede ocurrir. Justamente en la gráfica observamos que hay un ejemplo. Esto puede ocurrir cuando una persona individual haya podido repudiar una herencia porque resulta que tiene demasiadas deudas tributarias. Está excesivamente gravada con pagos de tributos y ya no le es rentable adquirirla. Y ninguna persona más por estirpe va a tomar ni siquiera este tipo de herencias porque no le es coherente. Le saldría mucho más económico comprar una nueva herencia prácticamente. Entonces, ¿a quién pasan ese tipo de herencias? Al Estado. Y es aquí donde vamos a ver la circunstancia de que el Estado no le puede cobrar al Estado. Entonces, en este sentido, el Estado, quien debe de cobrar por el impuesto de herencia, pues ahora es quien va a recibir la herencia, ya no tiene que pagar absolutamente nada. La obligación se ha extinguido por esta figura denominada la confusión.
Esto lo pueden chequear ustedes a partir del artículo 45 del Código Tributario. Otra de las formas en las que se extinguen las obligaciones es la condonación. Cuando escuchemos la palabra condonación en distinta doctrina e incluso en la propia ley, la vamos a encontrar también con el sinónimo de remisión. Remisión y condonación para los efectos legales son la misma cosa. A veces pensamos que remisión se refiere a una multa, no, y es todo lo contrario. La remisión o condonación viene a ser el perdón de un pago tributario. Es decir, en este caso el Estado, que es el sujeto activo, renuncia a su obligación, a su propio derecho, de ser el acreedor y no exigir un pago. Nosotros vamos a encontrar un poquito acerca de la figura de la condonación en la propia Carta Magna. A partir del artículo 183, inciso R, vamos a darnos cuenta de que el presidente de la República tiene una facultad entre varias que por supuesto tiene, y una de ellas es la de remisión, la cual consiste justamente en poder condonar las multas y demás recargos que pueda tener un particular. Es una atribución del Poder Ejecutivo poder realizarlo. Es en este caso específicamente el presidente de la República. El artículo 46 del Código Tributario también nos habla en qué casos cabe esta figura de la condonación. La siguiente a analizar es la compensación. La compensación, la misma palabra lo dice, compensar. Y justamente va a tratar de extinguir la obligación cuando ocurre de que en este caso el sujeto pasivo, o llamémosle deudor, tiene a su vez un crédito por ahí guardadito. Tiene a su vez un crédito a su favor que le va a servir para, en una eventual circunstancia futura, para poder empatar, llamémosle así, el pago que tenga que realizar de un tributo, aminorar si fuera también el caso, si es muy alto, y definitivamente de esta forma también desde luego se concluye con la obligación tributaria. Esa es la figura de la compensación. Luego tenemos la figura de la prescripción. Tenemos que recordarnos que para el derecho existe la prescripción tanto a nivel positivo como negativo. Una es adquisitiva y otra es liberatoria. Para este preciso caso de esta sesión estamos volviendo a hablar de la prescripción liberatoria, porque justamente consiste en eso, en liberarse de una responsabilidad tributaria a través del transcurso del tiempo. La ley justamente ha contemplado que para esta circunstancia el plazo debe ser de 4 años y que cuando una persona nunca se fue a inscribir a el ente tributario de recaudación, para nuestra legislación la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, ese periodo se aplica a un doble. Es decir, que hasta por 8 años hay que dejar pasar un tiempo y que se den ciertas circunstancias también para que una persona que deba hacer un pago fiscal o un pago, mejor dicho, tributario, efectivamente se le extinga su obligación. Pero entendamos también entonces cómo es que se viene a interrumpir la prescripción, porque de nada puede decir la persona que han transcurrido 10 años, pero si se han dado alguna de las circunstancias que a continuación vamos a detallar, por supuesto la prescripción fue interrumpida. Y una de ellas es por la determinación de la obligación tributaria. La determinación que usualmente de hecho es algo que la entidad encargada lo hace de manera de oficio. Es decir, que cuando nosotros estamos tratando de ver cuánto vamos a pagar de impuestos, automáticamente nos refiere cuánta es la cuota que pagamos a través de nuestras declaraciones, o si no, pues por el hecho de no hacerlas. Entonces sería a partir de ese punto en que se determinó donde deberíamos de empezar a contar
ese lapso. La siguiente, cuando se ha dado una notificación de resolución porque ha habido algún ajuste específicamente incluyendo a lo que es el tema de mi situación tributaria. Si se da esa notificación de que se me tiene que hacer un ajuste porque yo pagué menos en un mes y ahora debo de ajustarlo al siguiente, automáticamente eso interrumpió la prescripción. La siguiente figura es si yo como contribuyente interpongo algunos de los recursos que la ley me refiere. Es decir, que si yo no estoy de acuerdo con una determinación e interpongo un recurso de revocatoria o un recurso de reposición, en ese momento en que yo interpongo estos remedios procesales, automáticamente yo mismo acabo de interrumpir la prescripción. Luego tenemos el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hechos que eventualmente son indudables. Si yo me apersono cuando son 4 años con 2 meses a decir que sí, efectivamente no he pagado mis impuestos y los voy a ir a pagar, ese reconocimiento que yo he realizado sin que lo haya firmado es tácito y se convierte en un hecho indudable que logra detener la prescripción. Insisto, cuando pueden faltar 2 meses para que se cumplan los 4 años. La otra es una solicitud de facilidad de pago. Yo me acerco a la SAT en este caso y les digo que necesito que me den más tiempo para el pago, con ello interrumpir la prescripción, o bien que se me facilite para prorratear los pagos de la misma. La notificación de cualquiera de las partes por cualquier tipo de acción judicial, pues no digamos. Cuando hago un pago parcial de deudas es muy similar al anterior. Y también a providencia precautoria o mediante garantía de carácter ejecutado. Si alguien me realiza una garantía para que yo pague y me están embargando, pues automáticamente eso también. La solicitud de una devolución, si yo pagué de más y resulta de que también tenía que hacer un pago posterior, eso interrumpió. Lo pueden verificar en el artículo 50 del Código. Y la primera pregunta de esta sesión ¿es la única forma normal de cumplir con una obligación tributaria? La opción A, la condonación, B, prescripción y la opción C, el pago. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál forma de extinguir una obligación tributaria es aquella en la que se reúnen las condiciones de acreedor y deudor? La opción A nos dice que la B, condonación y la C, la compensación. Y la última pregunta nos dice, forma de interrumpir la prescripción. No realizar ningún pago es la opción A. La B nos dice solicitar una facilidad de pago a la obligación. Y la tercera, verificar datos en línea. Por su atención, muy agradecido.